Vamos a platicar de un tema y vamos a entrar en una conversación en la que tal vez vayamos a tener más dudas que respuestas, ¿no? Más preguntas que respuestas. Y bueno, creo que este es el sentido, llevar a una reflexión y ver qué podemos hacer ante el reto de la regulación. Hay una cuestión en cuanto a redes sociales y en los diversos foros que se han dado acerca de la reforma, pues no he escuchado a nadie que nos diga justamente qué son, ¿no? Y es que las redes sociales, en su término clásico, por decirlo de alguna manera, pues ya existían, ¿no? Desde antes de que se dieran las redes sociales digitales, aunque en el imaginario general este término se ha interiorizado y lo hemos adoptado y las concebimos como estas plataformas digitales, ¿no? Cada que escuchamos redes sociales, cuando escuchamos este concepto, pero para fines pues de saber cuál es el objeto a regular y de dónde viene, vamos a empezar un poquito, una breve referencia nada más al término redes sociales, ¿no? En todo este contexto de las redes sociales les falta un apellido que es digitales, ¿no? Redes sociales digitales o también llamadas redes sociodigitales o redes sociales online. Esto es importante porque pues hay que aclarar que las redes sociales ya han existido desde hace muchísimo tiempo, porque estas responden a la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Ser un ser social, ¿no? Entonces responden a su naturaleza, a los grupos sociales, al entramado de relaciones que tenemos con la comunidad con la que nos relacionamos y en la cual existen mayores o menores acercamientos y también derivan en grupos con mayor o menor cohesión, ¿no? Y también que tienen un cierto nivel de sentido de pertenencia. Aquí estamos hablando de grupos primarios y grupos secundarios. Entonces, estamos hablando de una cuestión que ya se ven estudiando hace muchísimo tiempo en cuestiones sociológicas, ¿no? En primer lugar tenemos a las redes sociales en término general o clásico y luego ya vienen las redes sociales digitales. Y hablando de las redes sociales, ¿por qué es importante? A mí se me hace conocer toda esta cuestión anterior a las redes sociales digitales, porque las redes sociales en sí se crearon o se fue estudiando con el fin de responder a necesidades del ser humano, a necesidades de comunicación, a necesidades de expresión, ¿no? Y también a una necesidad o a concebir a la sociedad de una manera horizontal y no de una manera piramidal, que es lo que vemos muchas veces en las redes sociales, esta cuestión de horizontalidad en el que todos podemos en una primera instancia pues participar, comunicar y ser editores, por decirlo de alguna manera, o ser pues generadores del contenido que va a estar en las redes. Podemos tener una definición que me gusta y a la vez no. Eso no sé si les llega a pasar. Justamente se dice que son plataformas web, que la web no es lo mismo que Internet, eso hay que dejarlo claro también, que van a permitir a los individuos constituir un perfil ya sea público o semipúblico, depende de las preferencias de privacidad que lo pongas, dentro de un sistema delimitado que es la propia plataforma de esta red social digital, y se va a poder articular una lista de usuarios con los que compartimos una relación y también podemos ver y recorrer sus listas de relaciones y aquellas hechas por otros en el mismo sistema, ¿vale? Entonces, esta definición, como pueden ver, es demasiado específica, por eso les decía que me gusta y no. Primero, porque esta especificidad, perdón, no nos sirve para las cuestiones, pues, en el ámbito legislativo, ¿no? Sabemos que si ponemos una definición tan específica y debido a que el entorno digital está en constante movimiento, pues podemos caer en una desactualización muy pronto, ¿no? Entonces, pero podemos pues compararlo un tanto con la definición que viene en este intento de reforma o en esta propuesta de reforma. A saber, es que define los servicios de redes sociales y dice que es un servicio ofrecido a través de Internet y que su funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información generada por los propios usuarios. Y aquí nos hablan de texto, voz, videos o una combinación de estos, ¿vale? Y que con la finalidad de informar, entretener y educar. Desde mi punto de vista, esta definición es demasiado amplia. Si vemos aquí, podrían entrar inclusive plataformas digitales como Wikipedia, ¿no? Que justamente hacen eso, ¿no? Puedes tú subir, tú puedes ser un editor de Wikipedia y su fin es informar, entretener y educar.
Entonces, no se me hace a mí que lo hayan pensado de esta manera, no para todo este tipo de plataformas, pero con esta definición pueden entrar. Y luego vemos que esta definición deja fuera conceptos básicos de las redes sociales. Por ejemplo, el permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse y crear comunidades, que viene justamente de lo que les platicaba de las redes sociales tradicionales. Lo que se me hace realmente importante aquí, pues es aterrizar que las redes sociales digitales son un fenómeno global que se desarrolla en el mundo digital y que por la complejidad del concepto, pues es bueno saber que cualquier regulación que podamos nosotros pensar, vislumbrar o querer establecer, creo que tiene que atender a ciertas cuestiones del mundo digital, ¿no? A sus características del mundo digital. Obviamente hay quien dice que son más, hay quien dice que son menos, pero a mí se me hace importante saber algunas, porque con esto vamos a llegar al entendimiento de qué se quiere regular y cómo se puede regular. Primero hay que decir que el mundo digital es un mundo de exposición. Al entrar al mundo digital, pues en mi opinión debemos ser conscientes de esta cuestión de que es un mundo de exposición y hacer lo posible para elegir el grado de exposición que vamos a querer tener. El punto siguiente es muy importante porque nos va a dar luz también acerca de si hay regulación o no hay regulación de estos temas, ¿no? El mundo digital es un mundo reflejo del mundo físico o analógico. Entonces debemos de decir que tenemos los mismos derechos en el mundo digital que en el mundo real. Por lo tanto, la regulación existe, ¿no? Desde antes de que se creara regulación específica, ¿no? Incluso se habla de derechos humanos de cuarta generación, mismos que en su mayoría son actualizaciones de derechos humanos que ya, pues que ya son de otras generaciones, ¿no? Pero que se van a reflejar o van a tomar importancia en el mundo digital. Aquí vale la pena señalar que en México, desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, del 2013, el acceso a Internet, a la banda ancha y a las tecnologías de la información y la comunicación son una garantía constitucional. Hay quien dice que también es un derecho humano ya reconocido por la ONU y hay quien dice que no es así, que solamente es un habilitador para derechos humanos. Sea cual sea la postura que tomemos dentro de esto de si es derecho humano o un habilitador de derechos humanos, pues no podemos negar la importancia que estos tienen para potencializar el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Y hablando de esta cuestión de si el mundo digital está regulado o no, de que muchos piensan que Internet es el viejo este, ¿no? Pues debemos decir que ya hay bastante regulación al respecto, ¿no? Podemos vislumbrar ya que hay regulación en materia de delitos informáticos y aquí debemos recalcar, pues la reforma que hizo el Código Penal Federal, del artículo 211 bis ya hace bastante tiempo para incluir conductas de acceso ilícito y otros delitos relacionados. Y en últimas fechas también, por supuesto, la ley Olimpia, ¿no? Misma que reconozco que es una de las más exitosas iniciativas y también muy mediáticas, ¿no? Reformas que se han hecho en estos temas. También está regulada la propiedad intelectual en el entorno digital, sobre todo en materia de derechos humanos. Eso también lo podemos ver. El año pasado tuvimos una reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor, en la cual se regulan, entre otras cosas, los llamados candados digitales, el puerto seguro para los ISPs o proveedores de los prestadores de servicios en línea, como le llaman, y el procedimiento de notice and takedown también para estos mismos proveedores, ¿no? Mismas que por supuesto han sido criticadas estas reformas, pero bueno, hay una regulación ya existente, ¿no? Y también se ha regulado el acceso a las TIC como derecho fundamental, el gobierno electrónico, la firma electrónica, el comercio electrónico. Entonces, aquí es donde vemos que sí hay posibilidad de regular pues el entorno digital, ¿no? Porque ya se ha hecho. Pero esta cuestión, a mi parecer, se complica con la siguiente característica, que es que en este mundo digital no existe el espacio físico, no existe una geografía. Entonces, las conductas que se llevan a cabo en este mundo pueden tener repercusiones en diversas partes del mundo y pueden tener puntos de contacto en diversas jurisdicciones, lo que nos hace pensar o tener que pensar de manera global. En este punto, un ejemplo que podemos tener acerca de esta cuestión de los conflictos en cuanto a la jurisdicción, pues es que inclusive Facebook o sus representantes legales pues han llegado a decir que nadie tiene competencia sobre Facebook fuera de Estados Unidos para poder juzgar sus conductas, ¿no? Tanto de la corporación como de sus socios, ¿no? De sus accionistas. Pero también vemos ejemplos donde se desvirtúa
esta afirmación. Un ejemplo es la Corte francesa. Hay un caso, el caso Durand versus Facebook Inc., en el cual se determinó como abusiva la cláusula de competencia exclusiva, que justamente es esta que nos dice, sí, tú puedes demandar, tú puedes iniciar algún procedimiento legal, pero tiene que ser en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí vemos alguna excepción. Inclusive en México ya tenemos, esto sí no lo he escuchado en ninguno de los foros que se haya comentado, a lo mejor se me pasó en alguno. En México ya tenemos un antecedente, que es el caso de Ulrich versus Google. Este fue un amparo en revisión en materia de daño moral. Y aquí se reconoce la competencia de los jueces mexicanos, de los jueces nacionales, siempre y cuando los productos de la plataforma tengan efectos en México y la empresa cuente con un domicilio conocido en el país. Aquí más adelante podríamos ver ya, este caso ya es del 2016-2017, desde la entrada en vigor del TEMEC, podrían tal vez estas plataformas pues invocar el puerto seguro ampliado que se puso ahí muy parecido al de la, eh, la ley de Estados Unidos, la sección 230, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Hay que aterrizar también que ni en Internet, ni en las plataformas digitales, ni las redes sociales, ninguna de estas, ni Internet, ni plataformas digitales, ni redes sociales, o sea, hablando de Internet en sí, no del servicio de acceso a Internet, son servicios públicos de telecomunicaciones. Y a mí me parece que se están tratando de regular de esta manera, ¿no? Entonces, esto último, pues digo ya para terminar esta parte, ¿qué no son? Es segurísimo que no son servicios públicos de telecomunicaciones, ¿vale? Con esto respondería a la primera. Creo que me amplié un poco, pero se me hace importante pues establecer todas estas cuestiones, ¿no? De inicio para poder seguir. Bastante interesante lo que nos comenta, maestro, y muchas gracias. Y también concuerdo con esa cuestión de que la definición brindada por la ley es un tanto ambigua, más que directa, y también puede pues, llevar al público a que tenga más confusiones de las que ya tenemos en la actualidad. Pero qué bueno, y gracias por estar nuevamente aquí con nosotros para aclarar y discernir todas esas confusiones. Dígame, por favor, maestro, si bien ya tocó un poquito ese tema, vamos a ahondar más en esa cuestión de por qué surge la idea de regular las redes sociales digitales. Ok. Mira, para mí tiene dos causas, o sea, en este momento se me hace que la podemos dividir en dos, ¿no? En las causas inmediatas que nos están llevando que están llevando esta necesidad, que no sé si es realmente una necesidad o una necedad, pero bueno, que están llevando a lo que tenemos actualmente, ¿no? Y esta iniciativa. Y yo creo que en concreto podemos aterrizarlo al problema que ya conocimos la mayoría, que fue entre Twitter y pues el expresidente de nuestro vecino del norte, ¿no? Por la cual le cancelaron la cuenta a Donald Trump por todas las expresiones que había él pues realizado dentro de la propia red social, utilizando pues otra de las características del ciberespacio, que es un espacio, bueno, del ciberespacio y del mundo digital. A mucha gente no le gusta el término ciberespacio, pero bueno, sí podemos utilizarlo. Pues un mundo de libertades ampliadas, ¿no? Y también de responsabilidades ampliadas. Pero bueno, entonces utilizando esto, él pues de alguna manera abusó para pues tener mensajes de odio y otras cuestiones, ¿no? Discriminatorias. Y entonces, bueno, se bloquea su cuenta. Y yo creo que de este lado, el presidente Andrés Manuel, pues con la empatía que sentía por el expresidente, pues también sintió la necesidad de evitar que estas redes sociales puedan bloquear sus cuentas, ¿no? Porque él también dijo que no le gustaba, pero pues se la pasa comunicando cosas por ahí, ¿no? Y también creo que podemos tomar en cuenta que históricamente el poder político y el poder, pues sí, en turno, le ha gustado tener el control de los medios masivos de comunicación. Un ejemplo es que así sucedió durante todo el tiempo que la mayoría de la información era unidireccional y que se hacía por medio de radiodifusión, es decir, por televisión abierta o por radio abierto. Entonces, esa sería una primera parte. Pero después hay una segunda parte que se me hace un tanto más justificada, ¿no? O sea, esta primera parte pues es una cuestión política, que es por lo que yo opino que salió esta reforma, pero sí hay atrás una justificación que es el poder que han acumulado estas plataformas, ¿no? Y la capacidad de incidir en todos los aspectos de nuestras vidas, en todos, ya sea en el ámbito individual, en el colectivo y en el ejercicio de derechos humanos.
Esto lo podemos ver a través de la llamada denominada teoría de la burbuja, ¿no? Que nos dice que las redes sociales nos muestran lo que queremos ver, ¿no? Prácticamente que las redes sociales digitales, a través del seguimiento de preferencias que tienen de los usuarios, crean los perfiles para que la información que te presenten sea afín a tus gustos e ideologías. Y esto, en mi opinión, pues muestra un sesgo a la información que está llegando a ti, y pues podemos ver una limitación al derecho de acceso a la información. También hay que reflexionar en este punto, ¿no? Y ser conscientes acerca de cuáles son nuestras fuentes de información y si este tipo de redes sociales son una fuente fidedigna de información, y siempre pues confirmar lo que vemos ahí, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno sociológico que se ha visto y que mucha gente lo toma como su primera, digamos, su primera línea en cuestión de información. Y la segunda parte, en el aspecto colectivo y en el aspecto político, pues lo podemos ver que incide en la democracia, ¿no? Nosotros también tenemos conocimiento del caso más famoso, que fue la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016, en el cual se ha establecido que Facebook manipuló a millones de ciudadanos estadounidenses para poder cambiar su postura en cuanto a su pues pensamiento político, y bueno, esto derivó en un triunfo en las elecciones. Entonces, justamente creo que estas son las razones, a mi parecer, de peso de estas últimas, para sí pensar en algún tipo de regulación o de límites a lo que hacen este tipo de plataformas. Bien, maestro, muchas gracias por despejarnos la duda de por qué la idea de regular las redes sociales digitales. Ahora, por favor, díganos al foro y a los espectadores aquí presentes cuáles son los principales puntos de este proyecto de reforma que se tiene planteado para las redes sociales. Ok, digo, ojalá ya hayan tenido oportunidad de leerla, aunque sea, digamos, por curiosidad, para ver qué es lo que están planteando en algo que nos afecta a todos directamente, o a la mayoría, ¿no? Porque también recordemos aquí que en México, pues está toda la cuestión de la limitación de acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones, ¿no? La brecha digital. Entonces, pero de todos modos no deja de ser esta, pues una cuestión que a la mayoría le afecta. Lo primero que tenemos en la ley, en el proyecto de reforma más bien, es la exposición de motivos. Esta exposición de motivos, que si ustedes lo leen, es la parte, como siempre, pues más larga de la propuesta de reforma, pero a mi parecer es digna de los sofistas griegos, pero en la parte peyorativa, ¿no? En lo que llaman los falsos sofistas, ya que en los argumentos que explica ahí en la propia iniciativa, en la parte inicial, hace parecer que la base de la reforma es la protección a la libertad de expresión, pero estos mismos argumentos también se pueden utilizar en contra de todo lo que contiene la reforma, y lo vamos a ver más adelante porque es una cuestión muy, muy ambivalente, ¿vale? Bueno, para hacer un repaso así rapidísimo, para los que no han tenido oportunidad de checar la reforma, pues primero recae sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y luego de eso se agrega la deficiente, en mi opinión, definición de servicio de redes sociales. Y después se agrega otra definición, que es redes sociales relevantes. Aquí hay un criterio cuantitativo que para mi gusto o a mi parecer no tiene ninguna justificación, y es de más de 1 millón de usuarios. Y tampoco aclara si es 1 millón de usuarios a nivel nacional o a nivel internacional. Una vez más, recordemos que estos son fenómenos globales y por eso tenemos que aclarar estas cuestiones, aunque realmente pues pasa a ser secundario al ver que no tiene pies ni cabeza esto, ¿no? También se crea la figura de la autorización para los servicios de redes sociales relevantes, con lo cual se atenta contra la libertad de expresión porque se está abusando de controles oficiales, ¿no? Y esto contraviene lo establecido en nuestra Constitución, en el artículo 7º, y también todo lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya lo veremos también un poquito más adelante, pero bueno, este es uno de los puntos torales también de los que se ha platicado. Luego se le dan nuevas facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Primero, para resolver sobre las autorizaciones que ya vimos en el punto anterior. Luego, para emitir lineamientos de carácter general para el otorgamiento de dichas autorizaciones, y también para cuestiones técnicas, en cuestiones de cómo funcionan las redes sociales, o por lo menos los algoritmos de
bajada de contenido, de bloqueo de cuentas y todas estas cuestiones. También le dan atribuciones para aprobar los términos y condiciones y las modificaciones a los mismos. Y estos deben de cumplir con ciertos requisitos que vienen enumerados en la ley y también deben de contener un procedimiento interno para que los usuarios puedan impugnar las decisiones de la red social. Estos procedimientos en realidad ya existen en varias redes sociales. Aquí lo que no hay es transparencia, ¿no? Al parecer. Este es el único punto que yo rescataría de todo lo que pensaron, ¿no? O sea, sí es importante que haya este tipo de procedimientos, pero no de esta manera. Luego también se le da facultades para resolver acerca de las reclamaciones no resueltas por las redes sociales o no favorables por el usuario. O sea, es decir, yo voy directamente con la red social digital. Ahorita sí, ya de aquí en adelante, digamos red social o red social digital, ahora sí nos estamos refiriendo a lo mismo. Y pues ni me hace caso o me dice, ¿sabes qué? Pues no, y no porque no, ¿no? Ni me explica, pues entonces yo con esto podría ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que él resuelva, ¿vale? Ese es a lo que se refiere aquí. Y luego nos habla de la posibilidad de que las redes sociales puedan tomar decisiones automáticas por medio de algoritmos y eso es algo obviamente muy lógico por la cantidad pues de quejas que llegarían o de solicitudes que llegan a una red social pues de los tamaños, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Entonces, pero después hay una prohibición de utilizar estos mismos medios automáticos para cancelar definitivamente cuentas. Y luego ya, pues nada más nos habla un poquito ahí de datos personales, solamente diciendo que esto se va a dejar a la regulación de la materia y lo mismo hace en cuestiones electorales, ¿vale? Esto es lo que se contiene principalmente. Y a mí me gustaría en este punto hacer algunas críticas generales al contenido y sobre todo preguntas también, ¿no? Críticas y preguntas que yo creo que se deben responder los legisladores o el equipo o quien quiera eh, iniciar esta cuestión de regulación antes de seguir, ¿no? La primero es que, el primero es que yo creo que no se debía de tratar de regular al vapor una sola parte de todo el entorno digital y tampoco poner en el tintero una reforma sobre la cual discutir, ¿no? O sea, hacerlo previamente. Lo que se debe haber hecho es, oye, yo quiero regular el entorno digital, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué se hace? Pues se convoca a expertos en la materia de manera previa y pues se busca, en mi opinión, pues regular un campo más amplio, ¿no? Un campo más amplio y con menos cuestiones que parecieran autoritarias, ¿no? Como esta autorización. Luego, no se reflexionó ni se pensó de manera integral. No se entendió qué se quiere regular, quiénes son los sujetos obligados o regulados, cómo funcionan estos sujetos y cuál es el entorno en el que se desarrolla. Desde mi punto de vista, no lo entendieron para nada. Y luego en la exposición de motivos, aquí viene una parte muy interesante, en la exposición de motivos se habla del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y justamente que coincide con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestro país, y las notas principales son que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeta a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Eso es bien sabido por todos. Y estas deben de venir expresamente en ley, ¿no? Acuérdense que ahí estaban hablando de que iba a haber disposiciones de carácter general que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones y aquí nos dice que deben de ser en ley. Y luego nos dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Y aquí hablamos otra vez, es lo que les decía, tales como abuso de controles oficiales o particulares. Aquí en esta redacción nos daban ejemplos, ¿no? De papel de periódico, frecuencias radioeléctricas, pero al final dice que cualquier otros medios encaminados a impedir la comunicación o circulación de ideas u opiniones. Aquí creo que podemos empezar a preguntarnos varias cosas, ¿no? Y yo creo que debemos empezar por lo que ya existe. Sí he visto en los foros que se meten en este tema, pero no sé qué tan profundo. Y yo me quisiera preguntar o quisiera que nos preguntáramos, ¿es pertinente decir que las plataformas están ejerciendo censura previa o que están abusando de controles particulares al tener sus propias reglas para suspender cuentas, eliminar contenido y sobre todo al no ser transparentes con la información acerca de las causas por las que se eliminó o suspendió la cuenta o se eliminó el contenido y también cómo funciona pues este algoritmo? No lo mejor a profundidad, ¿no? A lo mejor nosotros pues no entenderíamos el funcionamiento completo, pero sí algo básico para que nosotros digamos, bueno, si esto, entonces esto, ¿no? Pero que no sea, pues que no haya tanta falta de transparencia.
Y responder esta pregunta sería muy interesante porque entonces dirías, entonces si hay necesidad de regular, no hay necesidad de regular. Yo creo que para responderla hay que recordar que estamos ante plataformas privadas, ¿no? Ante espacios privados. Hablando de la plataforma, a lo mejor podría haber quien opine que cambia su naturaleza ya cuando estamos interactuando, toda la información que estamos exponiendo ahí y otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, entonces con estas plataformas privadas se está celebrando un contrato, ¿no? Al aceptar los términos y las condiciones famosos que ya sabemos, y con esto pues nos estamos adhiriendo o aceptando las normas comunitarias de la plataforma, ¿vale? Entonces, aquí también valdría la pena recordar, digo, ya tenemos primero una cuestión, ¿no? Son cuestiones entre privados y eso se defiende mucho, que lo que le pasó, por ejemplo, a Donald Trump no es una cuestión de que se está limitando la libertad de expresión, sino que se está haciendo valer un contrato, ¿sale? Y que él sabía las consecuencias de pues, llevar a cabo actos contrarios a lo que establecen las normas comunitarias en estas plataformas. Pero un pasito después, me parece bueno recordar que en los contratos y todo, sobre todo en los contratos de consumo, pueden existir cláusulas abusivas que podrán llegar a ser nulas, ¿no? Esto lo dejo ahí también para la reflexión. Si bien estamos adhiriendo a ese contrato, hasta dónde podría llegar a darse esta situación, ¿no? De que las cláusulas fueran nulas, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, en el caso de Francia, la Corte Francesa, en la cual determinó que la cláusula de competencia de las normas comunitarias, pues era contrario a los derechos de consumo, ¿no? Del consumidor y del usuario, y entonces pues dicen que para ellos esta cláusula es nula, ¿vale? Y hablando de estos temas que tocan derechos de libertad de expresión, acceso a la información y también en cuestiones ahí de la democracia, ¿se vale ser juez y parte a la vez? Esto lo dejo ahí, sí, aquí vienen ya algunas preguntas que dejo nada más ahí como un poquito al aire. ¿Se le puede obligar a revisar cada una de las decisiones de manera no automatizada a estas plataformas, o por lo menos estas cuestiones que son de cancelación definitiva de cuentas? Y también se me pasó una parte ahí importante de la reforma, también los obliga a tener pues una área especialista en derechos humanos que tome este tipo de decisiones, ¿no? Imagínate ahí a los especialistas en derechos humanos, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en otras plataformas, pues haciendo estas disertaciones ahí, ¿no? Eh, También se les puede obligar a tomar en cuenta criterios regionales para no afectar susceptibilidades en ciertas geografías o en públicos específicos. Pero también, ya del otro lado, por medio de la autorización que les están pues obligando a tener en esta reforma, no se está limitando también, no se está abusando también de controles oficiales. En uno yo pregunto, ¿se está abusando de controles privados? Y en el otro no se está abusando de controles oficiales. Desde mi punto de vista, esta reforma sí es un tanto, no sé si decir tiránica, abusiva, pero me parece que es una barrera artificial, y yo creo que también habría que preguntarnos, ¿qué pasaría si no solicita la autorización la plataforma? ¿No? O sea, yo no quiero solicitarla, no la voy a solicitar, me parece que está sobrepasando lo que puedes hacer. O si esta autorización no es concedida, no es favorable, ¿nos quedamos como país sin acceso a esa plataforma? O sea, ya dijimos que se han vuelto fundamentales, ¿no? Y han potencializado la libertad de expresión y el acceso a la información. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos? Me parece que todo esto no se lo preguntaron antes de hacer la iniciativa, y para poder ponderar, ¿no? O sea, hacer un equilibrio. Y bueno, eh, ¿cómo hacer para que las decisiones del interior de la red social no se tomen de forma arbitraria? Esto es otra cuestión. Luego, en la propia iniciativa nos habla de la regulación internacional, ¿no? Como diciéndonos, a ver, estamos siguiendo, digamos, los modelos regulatorios internacionales para poder, pues, adherirnos a ellos, o para poder tomar eso y ponerlo en la regulación del país. Y sobre todo se hace referencia a la ley de servicios digitales. Digo, aquí es importante aclarar que no hay un solo modelo de regulación de estas cuestiones, ¿no? E inclusive podría haber modelos un tanto contrarios como Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Que al igual que en cuestión de protección de datos personales, pues son completamente
diferentes, ¿no? De ahí que se haya roto el escudo de privacidad que tenían entre Europa y Estados Unidos. Pero bueno, se habla sobre todo de dos leyes que se están estudiando en Europa, la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales, que se siguen discutiendo en Europa para actualizar su marco jurídico. Pero se olvida de la gran tradición que ya y de los antecedentes legislativos que se tienen en la Unión Europea acerca de temas de derecho digital o cuestiones del mundo digital. ¿No? O sea, en realidad ahí ya tenemos inclusive directivas que nos hablan de estos derechos, ya tenemos que esas directivas se han pues puesto en práctica en las regulaciones internas de cada país y más adelante vamos a hablar un poquito de que, por ejemplo, en España desde hace un tiempo está la ley de derechos digitales, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos pues hacer esta comparación y decir como ellos lo están haciendo, lo hacemos nosotros de una manera parecida, ¿no? Porque aparte tampoco están regulando un solo servicio y tampoco lo están haciendo de la misma manera. ¿Vale? Y aquí, pues, omite, hablando de regulación internacional, pues hacer alusión a la famosa sección 230 de Estados Unidos, justamente de la que les comentaba hace rato. Aquí se establece un puerto seguro para los proveedores de servicios informáticos interactivos, para no ser tratados como emisores de información y que para sus opiniones, más bien para que las opiniones que emiten terceros a través de sus plataformas, pues no le finquen responsabilidad a estas plataformas, ¿vale? Entonces, esta es una cuestión también importante que no viene directamente con el tema, pero que refleja la postura acerca de la libertad que se ha dado al desarrollo de las redes sociales digitales para el fortalecimiento de todo el entorno digital, ¿no? Y lo hemos visto tanto que pues la mayoría de las empresas Big Tech pues son de Estados Unidos, ¿no? Y también hablando de servicios informáticos interactivos, no sé si alguno de ustedes haya oído hablar de esto. Yo creo que sí, porque justamente en el TEMEC se menciona, ¿no? Y es un principio muy parecido a la sección 230. Al respecto, suscribir ese tratado, pues nosotros no estamos adheriendo a esto. En la propia iniciativa dicen, no, pero tenemos 3 años y entonces después de 3 años ya va a entrar en vigor, pero bueno, ya somos parte, ya suscribimos, ya se ratificó. Y en el propio TEMEC se establece que ninguna de las partes impondrá responsabilidad a un proveedor de servicios informáticos interactivos. Aquí tenemos que decir servicios informáticos interactivos, pues sí podrían caer, en mi opinión, ahí, en esa definición, en las redes sociales digitales, y pues no se le va a responsabilizar por cualquier acción adoptada de buena fe, eso ahí lo marca de buena fe, la buena fe es muy importante en el mundo digital, para restringir la disponibilidad del material accesible o disponible que el proveedor considere perjudicial, ¿no? O objetable. Entonces aquí estamos viendo que pues estamos contraviniendo al TEMEC. Hay quien dice, bueno, pero es que el TEMEC está mal desde un inicio. Y bueno, eso sería pues otro tema de discusión, ¿no? Por ahora ya lo suscribimos, ya lo ratificamos y entonces estamos yendo en contra de lo que establece desde mi punto de vista, ¿vale? Esto sería un poquito la segunda parte y perdón que me extienda un poquito en las cuestiones de contenido, pero me parece que al mencionar el contenido de la reforma, pues debemos ir haciendo este tipo de reflexiones. Maestro, adelante, es un honor contar con su opinión, con su ponencia, con su presencia. Entonces, tómese el tiempo pertinente para poder agarrar todas las ideas necesarias para informar de la mejor manera posible a nuestro foro. Y llama mucho la atención la pregunta que plantea sobre la censura y también sobre la autorización que las plataformas solicitarían o no, y también si estas van a ser concedidas, ¿no? Ya que eso también va de la mano completamente con lo de la censura. Así es, exactamente. La ambivalencia, híjole, es complicado, ¿no? Tampoco es un tema tan fácil. La verdad es que es un trabajo que se tiene que hacer de manera muy concienzuda, como dicen, ¿no? Para poder llegar a un buen puerto. Es correcto, es correcto. Y lo más importante, y también le agradecemos muchísimo a nombres de Juristas Latam, es que ponga a pensar y a participar al foro. Que por cierto, les recordamos que las preguntas que quieran hacerle a nuestro ponente, favor de dejárnoslas aquí en los comentarios. Maestro, de todo lo que nos ha comentado hasta ahora de esta pues, propuesta de reforma, ¿detecta algunos ciertos puntos positivos, alguna cuestión rescatable, algo para que nos podamos llevar un buen sabor de boca de todo lo que estamos hablando por el momento? Y también, ¿por qué no los puntos negativos para que esperemos que algún legislador pueda tener al alcance de este video y también sepa qué hacer y qué no hacer
en próximas reformas o próximas modificaciones a la ley futuras y tengamos una buena legislación y regulación de la materia de redes sociales digitales. Entonces, maestro, por favor, ¿qué puntos positivos ve específicamente en esta propuesta de reforma? Pues yo creo que el punto positivo que yo puedo ver, y que lo es y no, como lo hemos dicho, pues es la discusión que se desató a partir de que se hizo pública. La verdad es que ha habido varios foros, como les comentaba, muchos o todos muy interesantes, ¿no? Muchos con gente que sabe muchísimo, con gente que inclusive ha sido pues maestro mío en algunas ocasiones. Y pues creo que eso es lo más rescatable, ¿no? A lo mejor si esta idea de, pues que no es nueva, ¿no? Que ya existe, que tengan procedimientos para poder llevar a cabo las reclamaciones ante las propias eh, plataformas. Yo creo que, pues sí, todo lo demás, la verdad es que a mí se me hace un tanto un disparate, ¿no? Y bueno, recomendaciones, pues primero, voltear a ver lo que ya existe, ¿no? Como ya lo dijimos. En la cuestión, por ejemplo, de que el IFT tenga las facultades para hacer esto, pues como ya les dije, pues a mí se me hace que sobrepasa lo que podría hacer, pero sí hay facultades que tiene el instituto en este momento, pero que no se llevan a cabo justamente porque están relacionadas con pues el proyecto de agenda digital, ¿no? Por ejemplo, tiene facultades para impulsar y apoyar al gobierno federal en la parte de agenda digital, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no tenemos una estrategia digital nacional en este momento, ¿no? Me parece, si no mal recuerdo, que la última que yo vi es del 2013, Estrategia Digital Nacional. Entonces, pues creo que esa es una cuestión. Y bueno, pues abre el debate a la regulación general y algunas otras recomendaciones sería, pues primero, como les decía, regular por lo más amplio, ¿no? Regular derechos digitales, ¿no? Ponemos como ejemplo la ley española, donde ya se habla de derecho a la neutralidad de la red, que es un tema que tenemos pendiente aquí en México, que si bien hay un capítulo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, están pendientes los lineamientos. Hubo una consulta que tuvo mucho tiempo abierta, eso estuvo prorrogando, pero pues no han tenido a bien expedir los lineamientos. Está el derecho, por ejemplo, a la seguridad digital, a la educación digital, a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el derecho a la intimidad frente al uso de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, derecho al olvido en búsquedas en Internet, derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Me parece que justamente podríamos empezar por eso, ¿no? Y ya una vez que garantizamos esos derechos, pues ver cuál es la mejor manera de hacerlos valer, ¿no? También, pues yo creo, desde mi punto de vista, y quien dice es que estamos hablando de cosas más allá, ¿no? De libertad de expresión, de acceso a información, pero a mí me parece que también toca un punto de aplicar derechos de los consumidores, ¿no? Y de los usuarios del mundo digital, ¿no? O sea, ahí podemos ver cláusulas abusivas, derechos a la información, derecho a la transparencia y la información de las plataformas y hacer más amplia la regulación que existe, ¿no? En México ya existe, hay alguna cuestión en la Ley Federal de Protección al Consumidor y también existe la norma mexicana de comercio electrónico que no es obligatoria y que a mi gusto pues se queda también muy corta, ¿no? Como les decía yo, podemos ver otras latitudes en las cuales los proveedores de servicios, sobre todo los de comercio electrónico, tienen obligaciones previas y posteriores de información, pero son muy específicas, ¿no? No como las que tenemos en México, que son muy generales. Inclusive te tienen que decir cómo funcionó el programa con el que hiciste el pago y con el que hiciste la compra, ¿no? Entonces, algo parecido. Creo que también hay quien dice que la autorregulación en esta cuestión de redes sociales digitales ha sido pues un fracaso, ¿no? Que ha sido una cuestión fallida, pero a mí sí me parece que podemos fomentar todavía un tanto la autorregulación acompañada de códigos de conducta, de ética, que podrían ser globales, ¿no? O sea, tener esta cuestión como no es derecho duro, como decimos, no es hard law, pues yo creo que podría ser por ahí una entrada y pues se pueden someter voluntariamente. Hay muchas razones para someterse voluntariamente a códigos de conducta, ¿no? En el entorno digital y pues que estos sean acompañados de medios alternativos de solución de controversias también, ¿no? Y pues recordemos, hablando de esto, que en el mundo digital, pues la reputación es muy importante, ¿no? Y el castigo, pues debe de venir o puede venir directamente de los usuarios, ¿no? Lo vemos con el caso reciente de WhatsApp, que muchos salieron corriendo a Telegram y que Telegram aumentó muchísimo sus usuarios
pues gracias a este comportamiento, ¿no? Y pues también, como les decía, elaborar la estrategia digital nacional, pero teniendo el entendimiento de estas tecnologías en el entorno y establecer mecanismos de transparencia, pues para la toma de decisiones de estas plataformas. Y bueno, no omito también decir que pues una regulación en el mundo digital podría también pues ampliar un poco la brecha digital, ¿no? O sea, si ya tenemos más derechos en el mundo digital, estas personas a las que no llega ni siquiera la conectividad, pues podrían estar aún más aislados, más discriminados, teniendo mucho menos derechos que todos. Todo esto hay que tomar en cuenta, yo creo. Así es, la verdad es que concuerdo en bastante puntos con usted. Para mí, dejando a un lado cualquier filia partidista, pues me parece una iniciativa realmente hecha al vapor, porque pues es evidente que no se tomaron en cuenta realmente la opinión ni se consultó a gente especialista en el tema. De lo contrario, creo que hubieran sido mucho más específicos. Digo, el ejemplo tal vez más obvio de todos es que ni siquiera se identificó a los sujetos, o sea, y esta amplitud que pues que se deja puede conceder muchos, tanto abusos como confusiones para todos. Y entonces, después de esto, o sea, puede de repente, ¿sabes qué? Llegan, no sé, Wikipedia, llegan un montón de plataformas, de aplicaciones que pueden entrar allí por esta amplitud. Y entonces es cuando evidentemente va a haber muchos amparos, va a haber muchas cosas, porque quién es sujeto, y entonces, al final de cuentas, creo que me parece que este problema de no identificar a los sujetos definitivamente va a hacer que haya un exceso de trabajo en la Suprema Corte, en el Poder Judicial en general, porque pues van a tener que estar checando todas estas cuestiones que son evidente que hubo una falta de técnica legislativa. Y por otro lado, ¿qué hacemos con el TEMEC? Digo, dejando a un lado, como usted bien dice, si les parece bien o no el TEMEC, al final de cuentas, México ya lo aceptó. Y entonces va a llegar Facebook y le va a decir, ¿sabes qué? Es que tú aceptaste esto. Y Estados Unidos va a decir, pues es que sí lo aceptó. O sea, al final de cuentas, para eso lo ratificó, para eso hay un procedimiento. No me puedes decir que no lo aceptaste. O sea, eh, realmente, y por lo menos, o ya quiero pensar que cuando hicieron esto, se tomaron el tiempo de leerlo. Y en este caso, ¿cuál va a ser el actuar de México internacionalmente? O sea, realmente, ¿cómo es que aquí va a quedar? Y cómo va a resolver estas controversias que en algún momento pueden llegar pues a ser materia internacional. Al final de cuentas, el TEMEC no es algo que solamente le corresponde a México, es algo que le corresponde a Estados Unidos y a Canadá también. O sea, ahí va a entrar la corte y van a entrar tribunales internacionales y entonces realmente creo que esto es algo que se dejó muy afuera. Y por el otro lado, tomando en cuenta lo que bien menciona de la brecha digital, sí es cierto, o sea, es crear más derechos, pues sí, evidentemente va a ser cuestiones, digo, es bueno en el sentido de que vamos a saber muchas más cuestiones, por ejemplo, de los contratos que suelen ser tal vez un poco abusivos, que lastimosamente creo que pues la mayoría de los usuarios pues ni siquiera está enterado de cuáles son, mejor yo ni siquiera leyó el contrato, ni siquiera, o sea, solamente fue como de, acepta los términos y condiciones, le pasan todo, es como de, sí, aceptar, pero al final de cuentas también están otros que ni siquiera tienen acceso a esto, y tal vez lo primero que debería de hacerse es luchar para que esta brecha digital pues no siga creciendo, y realmente, ¿por qué toco este tema? Debido a la actual pandemia que vivimos, se ha hecho más evidente que esta brecha digital pues no estaba tan lejos, no era una ilusión, no era una teoría ni nada de eso. O sea, al final de cuentas, muchísimos estudiantes de todos los niveles han tenido que dejar sus estudios porque pues no tienen acceso a esto, porque simplemente los maestros, o sea, ni siquiera tienen
pues internet y tienen que ir a un café y es como de pues buscar las formas de impartir su cátedra y al final de cuentas creo que esto es, si quieren entrar al tema digital, primero es ir paso a paso, enfocarse, evidentemente de la mano de especialistas. Sabemos que los asesores, sabemos que los legisladores no son todólogos, pero sí es importante que se tenga la responsabilidad para decir, ok, está bien, yo no lo sé, pero entonces acudo a especialistas y pues ir poco a poco y no querer realmente pues de repente agarrarse cuando de un tema que ni siquiera has empezado a ver otros puntos que pues son importantes. Es como, por ejemplo, si construyes una casa, no puedes empezar a querer pintarla si ni siquiera has puesto los tabiques. O sea, al final de cuentas, me parece importante que vayan paso a paso y pues evidentemente también me preocupa personalmente que haya una cuestión problemática ahí respecto de la censura, porque no podemos dejar a un lado que las redes sociales han sido de vital importancia y que han hecho que movimientos sociales importantes nazcan. Le has dado voz a muchas personas, o sea, sí es cierto que pues, realmente se han cometido abusos y que también es cierto que pues han hecho que al final de cuentas esta infodemia a la que la ONU ya la reconoció y que de hecho sacó un portal para información verificada. Es cierto que pues sí han dado mucho esta información y mucha información abusiva, pero también es cierto que le han dado voz a mucha gente que no tiene, realmente a mucha gente que por miedo, por muchas cosas, pues no lo hacía antes. Y esto realmente dejarlas a un lado me parece pues que puede ser un retroceso respecto a todo lo que se haya avanzado desde el punto de la libertad de expresión, cómo pues a estas personas, dónde se les va a dejar y que además ha hecho que tal vez por el escándalo, lastimosamente es cuando hay un escándalo muy fuerte, pues es cuando realmente las autoridades voltean a ver y cuando se apura. Muchas gracias a todos, nos vemos.